Eso que empecé a grabar. Bueno, esperen que quiero ir anotando. A ver acá. Les voy a pedir a una de ustedes que abra el micrófono y lea el libro donde yo estaba leyendo. Ahí está Romina. ¿Quién se ofrece para leer? A quien quiera, ¿eh? No se peleen. Estamos en la definición de estrés. Yo me ofrezco, lo leo desde un principio. Ya te digo dónde estábamos. Dice, la primera de ellas, el estrés. Sí, desde el principio, dale. En definición de estrés, a donde empieza con actualmente. Sí. Bueno, dice, actualmente se reconocen 3 perspectivas del estrés. La primera de ellas, el estrés como estímulo, supone que el estrés es algo que ocurre en el medio ambiente. Ahí, pará, aguárdame ahí. Entonces, definición de estrés. Voy a anotar como si fuese, o voy a intentar anotar como si fuese el pizarrón. ¿Sí? Dale. Definición de estrés. Hasta ahí. Acercamos. ¿Sigo? Sí. Dale. Que hace una demanda a la persona, muchos autores llaman a este estímulo fuente de estrés o estresor. Sí. Y quienes investigan tales estímulos se dedican a clasificarlos y medirlos. En segundo lugar, se considera el estrés como respuesta, y su punto de partida son los diversos síntomas de tipo conductual, emocional o físico, que se aprecian en las personas como consecuencia de un conjunto particular de demandas. Finalmente, la más reciente es la perspectiva del estrés como transacción. Una transacción entre la persona y su medio ambiente en la que se incorporan las perspectivas de estímulo y respuesta como parte de un proceso. Cassidy, Lazarus y Folkman llamaron la atención sobre el hecho de que el estrés no aparecía solo en situaciones extraordinarias, sino que es un aspecto inevitable de la vida, y que las dos primeras perspectivas resultaban incompletas, puesto que no tomaban en cuenta que las características individuales podrían hacer la diferencia para experimentar estrés. De este modo, proponen una definición que enfatiza la relación entre las personas y el medio, que retoma tanto las características de la persona como la naturaleza de los eventos ambientales. ¿Sigo? Sí. La definición que proponen establece que el estrés psicológico es una relación entre la persona y el medio ambiente que es apreciada por la persona como agotando o excediendo sus recursos y amenazando su bienestar. Bien, hasta ahí. Bien. Entonces, primero definen al estrés con 3 perspectivas posibles, que es lo que copié acá en la pizarra. ¿Lo llegan a ver? Sí. ¿Sí? El Sí. estrés como estímulo, que va a ser llamado estresor. ¿Sí? El estrés es aquello, dice, el estrés es aquello que me provoca una sensación de ansiedad y nervios. Entonces, en realidad, si es un estímulo, es llamado estresor, que ahora vamos a ver bien. Después dicen, el estrés como respuesta, o sea, quiere decir el estrés como aquello que nos genera
que es lo que hacemos cuando nos ponemos nerviosos, la ansiedad, la fatiga, el dolor de cabeza, y el estrés como una transacción. En realidad esta transacción va a ser entre el estímulo, que es lo que me provoca el estrés, y cómo yo respondo, ¿sí? Como individuo a este estímulo. El estrés como transacción. Entonces, por último, como bien leía, María dice, entonces la definición que proponen establece que el estrés psicológico es una relación entre la persona y el medio ambiente que es apreciada por la persona como agotando o excediendo sus recursos y amenazando su bienestar. Entonces, lo que sucede es que cuando yo experimento estrés es porque encuentro que entre los recursos que tengo no puedo enfrentar la situación que tengo que enfrentar, la situación que se me ha presentado. Cuando algo me provoca estrés, un estímulo que va a ser aquel estresor, me provoca estrés, es porque realmente me sobrepasó. Y seguramente todas nosotras podemos dar infinidad de ejemplos en nuestra vida. Yo puedo decir, puedo llevar adelante mi casa, el estudio, los hijos, bueno, la que tiene marido, la pareja, no sé, infinidad de cosas, el trabajo, pero hay momentos en la vida, etapas, días, semanas, que uno dice, todo me sobrepasa, me pasa por arriba. Es como mucho junto, en todos los frentes que yo tengo abiertos, todos me traen problemas. Todos esos problemas, entre comillas, son todos estímulos de estrés, estímulos que pueden provocarme estrés, estresores. Entonces, va a depender que yo sufra un pico de estrés o una enfermedad, en este caso, ¿sí? Va a depender de la respuesta que yo le doy a todo esto. Yo puedo decir, bueno, tengo que solucionar todo. Si yo quiero solucionar todo, seguramente voy a terminar estresada. Si yo quiero estar al día con todo, con la casa, con los hijos, con la pareja, con el trabajo, seguramente voy a vivir estresada, porque nadie le alcanzan las horas del día. ¿Sí? Entonces, siempre la transacción que el individuo hace entre lo que les puede llegar a provocar estrés y la respuesta que da es la que da como resultado un estrés o un no estrés. ¿Se entiende o les dice más lío de lo que dice el libro? Sí, sí. No, no, sí, Puedo sí. borrar esto, ¿no? ¿Puedo salir de acá de la pizarra? Sí. Sí, sí. Bueno, Sí, en realidad me parecía que si lo escribía iba a ser como más ilustrativo, pero escribí nada más que lo que dice el libro. ¿Sí? Entonces, como definición de estrés, en principio vamos a escribir esto, lo que dice el libro. La definición de estrés psicológico es una relación entre la persona. ¿Cómo dijo, profe? La definición de estrés psicológico es No me agarra bien el internet, entonces. Es una relación entre la persona, Entrecorta. claro, y el medio ambiente, ¿Cómo dijo, profe? Es un... entre la persona y el medio ambiente, que es apreciada por la persona como agotando o excediendo sus recursos y amenazando su bienestar.
Bien, y acá otra vez hay mucho para leer de lo que sigue después, pero no lo voy a leer en clase, es mucho para leer. Entonces, no les voy a dar preguntas, pero sí después lean esto que habla sobre el estrés. Fíjense que habla de modelos diferentes de predisposición de estrés, como un modelo de personalidad resistente, un modelo de trastorno de identidad. Después leanlo, que es interesante esto de los modelos diferentes para enfrentar un posible estrés. Ahora vamos a ver qué dice el libro sobre estresores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna me quiere hacer que no haya entendido hasta acá? Esto del estrés. ¿Vamos bien? Ok, sigamos. Entonces, estresores, dice. El estímulo que provoca una respuesta de estrés ha sido llamado estresor. Esto que decíamos recién, el estrés como estímulo. En una primera clasificación se consideran dos tipos, los psicosociales y los biológicos. Lo que define a los primeros es la evaluación cognoscitiva que el sujeto hace de ellos. ¿Qué es la evaluación cognoscitiva? Bueno, lo cognitivo tiene que ver con el conocimiento. Yo les dije la clase pasada, siempre que lean cognitivo habla de conocimiento. Cognoscitivo habla del proceso de conocer. Entonces, volviendo a lo que dice el libro, se consideran dos tipos, los psicosociales y los biológicos. Lo que define a los primeros, o sea, los psicosociales, es la evaluación que hace el individuo en su proceso de conocimiento. ¿Sí? Los segundos están definidos por sus propiedades, los biológicos, eléctricas o bioquímicas capaces de iniciar una respuesta de estrés sin generar alguna actividad cognoscitiva. A ver, por ejemplo, vayamos a un ejemplo. Los psicosociales tienen que ver con esto que yo les decía recién, los estresores como estímulos, el trabajo, la casa, la familia, los hijos, la pareja, el auto que se rompió, tiene que ver con estímulos que van a ser de la categoría de psicosociales. Los biológicos tienen que ver con nuestro cuerpo. Entonces, si yo hoy me levanté con dolor de cabeza, no tengo ni idea de qué se trata el dolor de cabeza, supónganse, va a estar definido por la intensidad, dice, por sus propiedades, por la intensidad del dolor de cabeza. Me duele mucho la cabeza y ese dolor de cabeza que yo no sé de qué se trata y no tampoco hago un análisis de lo que puede pasar, digo, ay, me duele la cabeza, y me quedo en ese dolor, me puede producir un estrés. Un estrés que no va a ser un gran estrés, pero es un estrés porque estoy dolorida, porque estoy molesta, porque no puedo hacer nada. Ahora, si yo hago un análisis cognoscitivo, hago un proceso de conocimiento para ver de dónde viene mi dolor de cabeza, yo puedo decir, bueno, ayer me dieron la segunda dosis de la vacuna, entonces es eso, y me quedo con eso hasta está, no me va a producir un estrés, porque no estoy pensando en otra cosa. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? O porque no es que no sé de qué se trata. Entonces me trae eso muchas dudas. Bien, entonces, desde la perspectiva psicosocial planteada por Sandin, los agentes estresantes, los estresores, se denominan sucesos vitales, es decir, son aquellas circunstancias que requieren un cambio en la rutina habitual de un individuo. También se les define como experiencias objetivas que perturban o amenazan la actividad habitual del individuo y causan una necesidad de reajuste sustancial en las condiciones del organismo. El autor identifica tres categorías diferentes de estresores. Y acá anoten. Miren, si quieren voy al pizarrón y anoto yo también. Ah, no se borró. Antes se borraba. Bien.
Sucesos vitales mayores, dice primero, ¿no? Díctenme que no tengo el libro abierto acá. Los sucesos vitales se denominan, no, sucesos vitales altamente traumáticos. Sí. Bueno, me como todos los... Sucesos vitales altamente traumáticos. ¿Qué dice ahí? Que se refieren a eventos extraordinarios, como desastres naturales, situaciones bélicas y otros. Claro, eventos extraordinarios, terremotos, puede ser, porque dice situaciones bélicas, guerras, inundaciones, porque dice, bueno, nosotros acá en Argentina no tenemos terremotos, y guerras, gracias a Dios, tampoco. Inundan, y puse mal, inundaciones, Sí. Incendios forestales, eso sí tenemos, lamentablemente. Todos estos sucesos vitales altamente traumáticos están en estas categorías de psicosociales, como dice el libro, y se refieren a eso, a desastres naturales. Luego dice, sucesos vitales mayores, ¿no? Sí. Voy otra vez. Estoy siendo desprolija, pero bueno. Sucesos vitales mayores. Siguientes, ustedes háganlo mejor. ¿Y qué dice? Se refiere a... Dice que son acontecimientos relativamente usuales y hasta normativos de la vida de la gente, algunos de los cuales no son necesariamente traumáticos, como un ascenso en el trabajo, el matrimonio o el nacimiento de un hijo. Otros pueden ser traumáticos en cierto grado, como la pérdida de un ser querido, sufrir un accidente y otros semejantes. Bien. Entonces lo que dice es que son cuestiones que pasan en la vida del ser humano, que son habituales, y que no siempre tienen que ser traumáticos, porque, por ejemplo, el nacimiento de un hijo no es algo traumático, sin embargo, puede ser un estresor. ¿Por qué? Porque el individuo lo que tiene que hacer es cambiar su vida de un día para el otro. La vida de la mamá, del papá, cambia de un día para el otro. Un casamiento, un divorcio, ¿sí? ¿Qué más decía? La muerte de un ser querido. Sí. Ese sí, pues. Un accidente también. Un accidente. Decía ascenso en el trabajo, por ejemplo. Un ascenso en el trabajo, que debería ser algo bueno. Sí. Pero sin embargo, nos puede traer un estrés. ¿Sí? Y puede ser un estresor, o sea, es un estresor, porque uno tiene que ajustarse a esta nueva, a esta nueva actividad, a esta nueva, a este nuevo compromiso, ¿sí? Seguramente, si tiene otra categoría en el trabajo, tiene más compromiso. ¿Bien? Sí. Y el tercero dice microevento o sucesos vitales menores. Sí. ¿Sí? Sucesos vitales menores o microeventos. ¿Y qué dice de los microeventos? A ver quién lo lee. Que consisten en los pequeños problemas y contrariedades que ocurren cotidianamente o, como se denominan en el idioma inglés, molestias diarias. Claro. ¿Y qué puede ser? ¿Qué les parece?
una molestia diaria y, qué sé yo, cuando viajás o tenés que esperar el colectivo, o que tarde, o llegues tarde al trabajo, algo así. Claro, sí. Levantarte temprano. El tener que levantarse temprano, También. claro. Claro, sí. Puede ser también, por ejemplo, que llegue una boleta para pagar, para aquel que se También. tiene que hacer cargo de las boletas para pagar, las cuentas que llegan los vencimientos, ¿sí? Una discusión en la familia, que son cosas que pasan, nos pasan a todos como seres humanos, que hay discusiones en las familias, ¿sí? De eso está hablando. ¿Se entiende? Que sumados, a veces digo, a ver, tengo un gran estrés. Y yo digo, bueno, pero ¿qué problema tenés? ¿Tenés problemas económicos? No. ¿Tenés problemas en tu familia, de salud? No. ¿Tenés problemas laborales? No. ¿Y por qué estás estresado? Bueno, porque lo de todos los días, lo cotidiano, me está como llevando demasiado trabajo, demasiada tensión. ¿Sí? Entonces, sumadas esas pequeñas cosas, hacen una gran bola que produce un estrés al individuo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Volvamos al libro. Aguárdenme un segundito que me estoy quedando sin batería, voy a poner a cargar el... ¿De qué habla Barassi cuando le pone a qué le importa? Lo que hizo antes de venir al canal. Hoy de su rutina. Una rutina. Qué pesado soy. Estoy acá en el auto, acá, que no quiero hablar. Ay, Dios. Argentino coincide. No, me pensaba. Vamos, María. De tu salud. Y es verdad que siempre hablo de tu salud, porque la tuya es tu vida. Acá tienes, ahora sociedad ya es como esto. No sé quién de ustedes tiene... Ahí está. ¿Se escuchaba prendido un micrófono? Sí, donde sea. Me va a apagar. Se me cayó todo. Tengo miedo de que se me apague la compu. ¿Dónde está esto? Ah, acá. Tengo mis asistentes igual. Ahí está. Ahora sí, perdón, ¿eh? No, está bien. Entonces, ahora vamos a ver por qué es esto, por qué tenemos que saber esto del estrés, más allá de que es una enseñanza para nuestra vida. En realidad es porque el acompañante terapéutico va a trabajar con individuos que seguramente están sometidos a un gran estrés o resultado de su propia patología o como resultado de no poder ejercer una respuesta que sea favorable para no tener estrés. ¿Sí? Y nosotros tenemos que poder manejar, por ahí no manejamos nuestro propio estrés, pero poder manejar el estrés del paciente que acompañamos. Bien, sigamos. Microeventos será el último, o sucesos vitales menores, que consisten en los pequeños problemas y contrariedades de la vida cotidiana. Dice, además de las anteriores, Sandin plantea una cuarta categoría, los estresores ambiente, a los que no se juzga como sucesos vitales, ya que se refieren a situaciones del contexto sociofísico, como el ruido, el tráfico, la contaminación o el hacinamiento, que tienen un efecto reconocido sobre el funcionamiento fisiológico y psicológico de la persona. Entonces, vamos a agregar, que voy a la pizarra, no es un suceso vital, pero se llaman estresores ambientes. Acá, como cuarta categoría,
estos puntos, el tráfico, el ruido, ¿sí? La contaminación sonora, como se dice comúnmente. Sí. ¿Qué más decía? Ruido, tráfico y la contaminación, nada más. La contaminación Hacinamiento. ambiental. Hacinamiento. ¿Bien? Ok. Tienen que ver otra vez al libro. Todos estos estímulos son parte de lo que se van a llamar estresores. Luego dice, de los tipos anteriores de estresores, los pertenecientes a la clase de sucesos vitales se han asociado a modificaciones en el estado de salud, tales como el inicio y el curso de enfermedades físicas graves, el padecimiento de enfermedades leves, la resistencia a la enfermedad y una frecuente sintomatología orgánica. Algunos autores han sugerido recientemente que las molestias diarias, al ser percibidas por el individuo como peligrosas o amenazantes y ocurrir frecuentemente, poseen un efecto más significativo sobre la salud que los sucesos mayores. Y acá volvemos, en este último párrafo, al primero que hablaba de enfermedad percibida y padecida. ¿Por qué? Porque todos, al primero que leímos, ¿no? Cuando hablábamos del estrés, porque todos estos estresores, si se producen en la vida del individuo cotidianamente, pueden generar una enfermedad que va a ser de percibida, va a pasar a ser padecida. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, más allá de que sean microeventos o sucesos vitales menores, o sucesos vitales mayores, imagínense una inundación. No sé si alguna ha tenido la desgracia de tener una inundación. Yo jamás viví en una casa donde se inundaba. Yo alquilo, ¿no? Donde vivo en mi casa. Pero estaba una vez en la casa de mi hermano, que también alquilaba en ese momento, y era nuevo en esa casa y no sabía que en esa parte donde estaba se inundaba, no sabía, era un lugar donde se había ido a vivir. Y un día, yo digo, para mí fue una experiencia traumática porque nunca me había pasado en la vida, y ya era una persona grande, tenía mis hijas, todo. Pero empezó a llover, estábamos ahí, y cuando quisimos acordar, el agua empezó a entrar, pero fue con una rapidez tan tremenda que no nos dio tiempo a levantar las cosas. Empezamos a levantar y cuando quisimos acordar, teníamos el agua en las rodillas. Entonces, imagínense, yo siempre digo, esa situación, cuando se repite una y otra vez en la vida del individuo, es totalmente traumática. Por eso se llama sucesos vitales mayores, ¿sí? En cuanto a lo que es un estresor. Bueno, ni hablar de un incendio forestal que se lleva a casas enteras y animales, ni hablar de una situación bélica como la que se está viviendo ahora en una parte de nuestro mundo, de la Tierra. Entonces, estos tipos de estresores determinan la vida psíquica y también orgánica del individuo, ¿sí? Vayamos ahora a lo siguiente. ¿Alguna pregunta antes de avanzar? No. ¿No? No. ¿Entiende? Bueno. Bien, otra vez me parece que me estoy quedando sin tiempo. Sí, me quedan 8 minutos. Bueno. Lo siguiente es mediación cognitiva. Vamos a leer, dice. En el primer inciso de este apartado se presentó la definición de estrés a partir de las respuestas que ocurren en el organismo. Y en el anterior se definieron los agentes estresantes.
En el presente se describirá lo que para el enfoque cognitivo es el punto de unión entre los dos anteriores. Las consideraciones cognitivas que el sujeto hace de un evento y de las que depende que dicho evento tenga un efecto o no sobre la salud del sujeto. Recuerden que yo dije, cuando hablamos de estrés, que primero decía un estrés como estímulo, un estrés como respuesta. Yo les dije, depende de que la persona sufra el estrés según la respuesta que el individuo hace de ese estímulo o que el individuo le hace al estímulo, le da al estímulo. ¿Sí? Yo puedo estar sometido a un estresor, pero si yo respondo tranquilamente o convenientemente, quizás ese estresor no me produzca un estrés. Por ejemplo, yo digo, bueno, dijimos que el nacimiento de un hijo puede ser un estresor. Sin embargo, no en todas las personas produce estrés. Cuando una persona espera un hijo, lo planea y se organiza para recibir en su vida a ese hijo, y lo más probable es que no produzca un estrés. Ahora, cuando un matrimonio de repente tiene ya hijos y no esperaba tener otro, y empieza no sé, nace el hijo y empieza a tener un montón de problemas, eso quiere decir porque más allá de que no lo esperaba, no se organizó para la llegada de ese hijo, ¿sí? La respuesta no fue conveniente para que no le produzca un estrés a ese matrimonio, digo por ahí, como para poner un ejemplo. Bueno, justamente la mediación cognitiva va a tener que ver con esto, es como el punto de unión entre el estresor y la respuesta que da el individuo. Eso es la mediación cognitiva. Recuerden que cuando hablamos de cognitivo, dijimos que hablábamos de conocimiento, ¿sí? De acuerdo con Sarafino, 1998, dice, la apreciación cognitiva, la mediación cognitiva, es un proceso mental que permite a las personas evaluar si una situación determinada amenaza su bienestar y si posee los recursos para enfrentarla. Esa es la definición que vamos a copiar en la carpeta cuaderno lo que usen para lo que se llama mediación cognitiva. Mediación, pongan, o apreciación cognitiva, 2 puntos. Es un proceso mental que permite a las personas evaluar. Yo dicto, pero se está acá en el libro, ¿no? Ahí se los marqué. Si una situación determinada amenaza su bienestar y si posee los recursos para enfrentarla. Ahora dice, se reconocen 2 tipos de evaluación, la primaria y la secundaria. La apreciación primaria se enfoca en el significado de la situación, la cual comienza cuando se experimentan algunos sentimientos molestos y se puede tener 3 resultados. Que sea irrelevante, pues el sujeto reconoce que estos síntomas son pasajeros. Que sea buena, si se interpreta como la señal de que se espera algo bueno. O que sea estresante, si es que se asocian tales síntomas con el inicio de una enfermedad grave.
Además, un suceso valorado como estresante puede observarse a la luz de 3 posibilidades. El daño o pérdida, donde la persona se preocupa por la cantidad del daño causado. La amenaza, que consiste en concentrarse en el daño que será causado en el futuro. Y el reto, que significa la oportunidad de desarrollar nuevos recursos. Bien, entonces, dijimos que la apreciación o mediación cognitiva tiene que ver con un proceso mental que hace el individuo para ver si esto a lo que me estoy enfrentando me va a producir estrés o no. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Ahora, hay una apreciación primaria y una secundaria. Y tiene que ver, la primera dice, tiene 3 resultados: que sea irrelevante, que sea buena o que sea estresante. Yo, por ejemplo, puedo decir, y vuelvo otra vez a mi dolor de cabeza, digamos, algo nada más actual que esto. Yo digo, bueno, me duele la cabeza. Bueno, está bien, entonces, ¿es bueno que me duele la cabeza? Y sí, porque quiere decir que, pongo yo, me supongo nada más, que la vacuna hizo, o mejor dicho, la vacuna hizo efecto en mi cuerpo. Por eso es que el cuerpo está respondiendo con un dolor de cabeza, supónganse. Yo puedo decir que sea algo bueno. Ahora, ¿qué más será? Que sea irrelevante, o bueno, me duele la cabeza, no pasa nada, total, es pasajero. Yo sé que es ahora porque me dieron la vacuna ayer y nada más. Después, que sea bueno, digo, no, sí, está buena tener dolor de cabeza porque quiere decir que entonces la vacuna hizo efecto en mi cuerpo. Es lo que yo supongo, ¿sí? Y también puedo decir, con otro tipo de resultado, puede ser que sea estresante. Yo, uy, ahora me va a doler la cabeza quién sabe cuántos días, y todo el día me tiene que doler la cabeza, y ¿para qué me habré puesto la vacuna? ¿Sí? Es según como qué tipo de apreciación hago yo, si me va a causar o no. Ahora, después dice, además un suceso valorado como estresante puede observarse a la luz de 3 posibilidades. Y se me va a cortar, en un minuto. El daño o pérdida, donde la persona se preocupa por la cantidad de daño causado. La amenaza, que consiste en concentrarse en el daño que será causado en el futuro. Y el reto, que significa la oportunidad de desarrollar nuevos recursos. Y pongamos un ejemplo. Por ejemplo, me llama mi supervisora del instituto y me dice, mira, Mariel, no te vamos a necesitar más porque no hay más cursos para darte. A partir de hoy se cierran todos los cursos, Dios no lo permita, toco madera, y no hay más cursos para hacer. Así que no te vamos a necesitar más. Yo puedo hacer una observación a partir de 3 posibilidades. El daño o pérdida, yo digo, uy, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, no tengo trabajo, ¿sí? Y me puedo estresar.